Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a sus lecturas introspectivas de un curso de milagros. Muchas gracias a las personas que se están eh, conectando aquí en línea. Pues yo creo que hoy vamos a terminar por fin el capítulo número 9, que es la aceptación de la expiación. Nos quedamos en la sección número 5. Vamos a empezar por la sección número 6. Y pues bueno, me da mucho gusto. Más adelante vamos a hacer algunos capítulos sobre, vamos a pedir que vengan algunos invitados que conocen de Curso de Milagros para que podamos hablar sobre un tema muy específico que ustedes quieran que se pueda exponer sobre Curso de Milagros. Así que si están escuchando, tanto en presencial o si ven el programa diferido, grabado en línea, por favor déjenme en los comentarios de qué programa les gustaría que habláramos así específicamente. O sea, vaya, ese día no haríamos ninguna lectura, simplemente desarrollaríamos el tema desde la perspectiva de un curso de milagros. Bien, pues entonces en los comentarios cuando esté ya el video en YouTube, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a dar inicio con una oración, como nos gusta hacerlo, para entregar esta lectura en manos del Espíritu Santo. Empiezo. Espíritu Santo, guíanos en esta lectura para que nos puedas acompañar en todo este proceso de la expiación y el perdón y poder ver a todos nuestros hermanos en la santidad que reside en ellos y en nosotros también. Espíritu Santo, te entregamos este instante santo. Sé tú quien nos dirige, nosotros simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos va a brindar paz. Deseamos que este sea un instante santo para todos nosotros, a fin de compartirlos con todos nuestros hermanos de la filiación a quienes amamos. Es imposible que se nos pueda conceder a nosotros sin ellos o a ellos sin nosotros, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elegimos, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Cristo se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Amén. Bueno, pues vamos a empezar la lectura. Ya saben cómo es siempre la dinámica. Es una lectura introspectiva. Yo voy dando una lectura fluida completamente. Me voy deteniendo en algunos párrafos que considero que se tenga que hacer algún tipo de explicación. Y de todos modos, si hay alguna pregunta, hay algún comentario, aportar algo, lo pueden hacer con todo el cariño. Y en la medida que podamos, el Espíritu Santo nos va a responder a través de todos los que estamos aquí. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, pues ya vamos por la sección número 6, que se llama la aceptación de tu hermano. Qué interesante tema, ¿no? Aceptar a tu hermano. Qué fuerte, ¿no? Y muy bonito, muy hermoso, ya desde ahí. Dice, número 6, la aceptación de tu hermano. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los efectos que él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe de haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría, y ves que ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti. Me parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros. Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría y así no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano, se lo ofreces a él porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente que tú te has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Qué fuerte estos dos párrafos. Bueno, porque ya aquí está hablando acerca de que nosotros somos capaces de suscitar alegría constantemente o consistentemente en nuestros hermanos, siempre y cuando nosotros
la podamos compartir a través del Espíritu Santo claramente, ¿no? Así es como podemos escuchar la voz que habla por Dios a través de todos ellos. Sin embargo, dice, cuando tú estás intermitente, o sea, a veces siente alegría, a veces no la sientes, es porque tú eres el que no la está aceptando. ¿Y es por qué? Porque también no la estás compartiendo de manera consistente. Entonces, nuestro estado de natural es la paz, la felicidad y la dicha. Cuando nosotros nos salimos de ese estado natural, que es nuestro estado natural del ser, es porque no estamos en manos del Espíritu Santo, compartiendo la palabra, compartiendo el amor, o compartiendo el perdón, o aceptando la expiación y haciéndolo, compartiéndolo en nuestros hermanos. Dice, si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no ibas a aceptar? ¿Por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que les enseñaste. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti, y al invocarlo en ellos, cobra realidad para ti. Dios no tiene más que un hijo y los reconoce a todos cual uno solo. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Quieres saber lo que esto significa? Es importante esta parte, ¿eh? Dice, Dios no tiene más que un hijo y, y los conoce a todos cual uno solo. O sea, Dios nos ve a todos como uno solo. Por eso es el Hijo unigénito de Dios. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Dios. ¿Quieres saber lo que esto significa? Si lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Su gloria le pertenece a Él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que es Él. Y bueno, aquí yo pues voy a hacer la pausa para agradecerles a todos ustedes también su completo perdón, o sea, en el sentido de que si todos estamos haciendo un trabajo de sanación mental, eso a toda la afiliación nos beneficia. Sanando uno, contribuye a la sanación de toda la afiliación. Por eso es que nuestro papel en el plan de Dios para la salvación es esencial, dice la lección. Dios es más que tú únicamente porque te creó, pero ni siquiera la capacidad de crear se reservó solo para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo y tu disociación no puede alterar eso. Ni la luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de que tú no veas, puesto que la filiación solo puede crear como una sola entidad. Recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte es plena. La plenitud es indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que la veas por todas partes. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su Hijo, pues el conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él, conocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano y la aceptarás al aceptar la suya. Aquí tenemos un comentario. ¿En qué página estamos? Bueno, si me estás escuchando en ¿en qué me estás escuchando, cariño? Si es por medio del libro, o sea, tú estás tratando de leerlo desde el libro o lo estás leyendo desde el PDF. Desde el PDF es la 138. Ah, del libro. No tengo aquí libro, pero bueno, vete en el capítulo 9, que es la aceptación de la expiación, y vete hasta la sección número 6. A ver, me dices si la encuentras, ¿eh? Bueno, aquí dice del libro, bueno, aquí dice 194, dice Leti, del texto. ¿Ya lo encontraste? Muy bien, excelente. Continuamos entonces, vamos por el párrafo 5. Dice, todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar.
El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar. Y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad tal como tú fuiste creado testigo de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá por sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. Bueno, aquí es súper importante este párrafo porque a nosotros nos debe quedar súper claro que si nosotros queremos sanar, o sea, a nosotros mismos, obviamente, sanar la mente y de ahí sanar todos los aspectos de nuestra vida, ¿eh? O sea, sanación física, sanación económica, sanación de todo. Nuestro compromiso es enseñar a despertar a nuestros hermanos. Y la única manera de enseñarles a despertar a nuestros hermanos, pues es compartiendo la palabra, aceptando la expiación para nosotros y compartir la expiación en nuestros hermanos. Eso es súper importante. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, bueno, ya hemos hablado de esta parte, ¿eh? Los milagros pues, no tienen cabida en la eternidad porque los milagros no se necesitan en el cielo, en la perfección, ahí ya todo es perfecto. ¿Ok? Y obviamente, pues el cielo o la perfección no necesita una reparación, ya dejaría de ser perfecto. Por eso dice aquí, los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, tus milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. No puedes obrar un milagro para ti mismo porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. ¿Quieres recibir un milagro, hermano? También dalo, acéptalo y lo puedes dar también. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la realidad, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios y finalmente conozcas su mente receptiva. Al igual que Él, tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en perfecta comunicación, nacida de un perfecto entendimiento. Solo con que aceptaras una de ellas, ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti y tú estás incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Qué hermosa sección, ¿eh? Aceptar a tu hermano como uno solo, parte de Dios, como nuestro hermano, como hijo de Dios, en total igualdad con Cristo. Número 7. Las dos evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuera también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuera también la voluntad de tus hermanos? Fuerte, fuertísimo. La voluntad de Dios es que todo mundo se salve. La voluntad de Dios es que seamos nosotros completamente felices, ahora, en este instante, no después, no mañana, en este instante. Entonces, ¿cómo no va a ser también nuestra propia voluntad ser felices? Y obviamente, si la voluntad de Dios es que todos seamos felices, o sea, que yo sea feliz, también la voluntad de mis hermanos es que mis hermanos también sean felices.
Y eso es lo que tenemos que aprender a ver en nuestros hermanos. No tenemos que contribuir a la infelicidad de nuestro hermano. Tenemos que contribuir a la felicidad de nuestro hermano, compartiendo nuestra felicidad. Dice, ten presente pues que solo es en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontraréis unidos. Podría haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí pues es donde mora la paz. Y tú moras en paz cuando así lo decides, pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Ojo con esto. Si el Espíritu Santo nos contempla, todo lo que contempla, lo contempla con amor, dice, y obviamente a nosotros nos contempla con amor, dice, la evaluación que hace de nosotros es porque Él goza de completo conocimiento de que nosotros somos amor. No nos puede percibir de otra manera. Por eso la frase dice, comparte solamente amor, pues eso es lo que realmente eres, amor. Y eso nosotros nos tiene que quedar clarísimo, aceptar que somos el amor. De lo contrario, no vamos a poder compartir otra cosa que no sea eso. Sobreempoderadas y muy masculinas. Entonces, seguimos entonces. La evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama, no es consciente de lo que eres y debido a que sus percepciones son tan variables, confía totalmente de todo lo que percibe. El ego, lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus únicas posibilidades. O sea, el ego, o sea, que también está en nuestra mente, dice, es desconfiado. Cuando está de buenas, totalmente desconfiado. Dice, y cuando está en su peor momento, pues dice aquí, dice que dice es cruel, ¿no? Cuando ya está en, dice, esa es su gama de posibilidades. O desconfía o es cruel. Dice, no puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Ándale, pues, con este ego. Tienes, pues, dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. O sea, imagínense, cada que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, ya sea guía, amor, expiación, etcétera, o sea, el ego completamente queda, ¿sí?, confundido y no sabe qué está sucediendo. Porque acuérdense que como el ego nos tiene tan atrapada la mente, y como el ego no se puede ver con el Espíritu Santo, cada que nosotros invocamos al Espíritu Santo, el ego queda completamente confundido. Dice, ¿qué está pasando aquí? Como que perdí de momento la mente de este hermano, ¿no? La mente de esta persona. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo expiada por el Espíritu Santo. Dice entonces, dice, el ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, pues, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, puesto que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso. Y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción
que tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que tu incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objeto de volverle el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso si no que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Ojo, qué fue. Es evidente, no obstante, que no tiene que objeto devolverle el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso, sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Claramente, esto es importante. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí, eh, pues, no sé, que se pueda palpar, ¿no? Por así decirlo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos normalmente, esto sucede mucho con las personas cuando empezamos con el curso de milagros, ¿eh? Cuando empezamos con el curso de milagros, sucede constantemente en que como se lo estamos dejando al Espíritu Santo, el ego, como tiene tan atrapada a la mente, el ego empieza a sospechar que algo está pasando, que algo está sucediendo. De repente el ego dice, como que estoy perdiendo de vista esta mente, como que esta mente ya no está tan conectada conmigo. Y entonces cuando ya, en la medida que nosotros estamos más en constancia, o somos más consistentes con el Espíritu Santo, el ego entonces pasa de la sospecha a la perversidad. Y entonces su incertidumbre, como dice, aumenta. Entonces ahora, ¿qué hace el ego? Te empieza a atacar. El ataque del ego no es, muchas veces no es directo en tu mente. ¿Cómo puede ser directo en tu mente? Con pensamientos de miedo, con pensamientos de pérdida de la paz, pensamientos profusos que de repente parecieran llegar a tu mente. Dices, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? O sea, etcétera. El ego te puede atacar a través de tus hermanos. Ojo, esto es crucial. Es más, quiero comentar algo. Voy a dejar de compartir y ahorita, bueno, sigo leyendo la parte. Nos quedamos en el 5. Fíjense bien, una ocasión me llegó una amiga que ella era adoradora de la Santa Muerte y obviamente pues los que están en este asunto de la Santa Muerte pues decían que pues no podían renunciar a ella, ¿no? Porque obviamente cuando alguien ya se entrega a estos tipos de ídolos, supuestamente la llamada Santa Muerte pues cobra la vida, ¿no? Entonces ella empieza a leer Curso de Milagros y me dice, oye Alex, es que pues la muerte no existe, todo lo que he estado yo leyendo son idolatrías, no es otra cosa más que el ego. Dice, pero yo tengo mucho miedo, dice, porque incluso hasta tengo dos tatuajes de la Santa Muerte y me los quisieras tatuar. Entonces yo le dije, bueno, no lo hagas hasta que tú no te sientas seguro. Número uno. ¿Por qué? Porque obviamente el ego, pues ya la tenía bien atrapada con el tema de la muerte, ¿no? De la Santa Muerte. Entonces ella una vez me dijo, ¿sabes qué? Ya me siento bien, voy a hacer todo esto, me voy a borrar los tatuajes, me voy a entregar a Dios y va. Entonces ella hace todo esto y resulta que dice que saliendo de su casa, ella iba caminando y dice que dos personas, bueno, primero una persona se le acercó así, o sea, las que se cruzan en el camino y la persona nada más le dijo así, te vas a morir. Esa fue una. Pero ojo con esto, la persona que venía caminando, o sea, dice que hasta la vio como si algo se le hubiera metido, por decirlo, y nada más le dijo como, te vas a morir, y ya de repente como que reaccionó y la persona siguió caminando. Dice que después en su trabajo se le acerca un cliente, estaba en su trabajo, y le dijo, te vas a morir. O sea, le volvió a repetir la palabra, ¿no? Entonces ella enseguida, en ese momento, porque fuera de noche, me llama por teléfono y dice, oye, estoy súper asustada, ya no sé si salir a la calle o no. Y le digo, no, tranquila, simple y sencillamente, tu ego se está proyectando en tus hermanos, pero ni tus hermanos tienen idea de lo que está pasando, ¿no? Aquí incluso se podría como hasta pensar como si una entidad se hubiera metido, pero no es así. Es nuestro ego proyectado en nuestros hermanos. Y muchas veces hasta el hermano te lo proyecta de una manera muy, muy irracional que incluso hasta la persona no sabe qué es lo que está pasando. Es de ahí donde muchas veces Jesús decían pues que hacía exorcismos. Y obviamente, ¿qué tipo de exorcismos hacía? Pues simplemente erradicar, al menos de ese momento, al ego de las mentes de sus hermanos. Ese es el verdadero exorcismo. Acuérdense que el ego no es una entidad por separado, es una invención de nuestra mente. No sé si quedó claro. Pero bueno, hay muchas formas en las que se puede manifestar el ego como rebeldía, a que estamos con el Espíritu Santo. Pues obviamente el ego ha de decir, este ya era mi cliente directito para el infierno, ¿no? Bueno, ya está en el infierno, pero para que no se saliera del infierno, cómo es como que se quiere escapar y se quiere ir al cielo? Entonces, por eso decía yo que muchas veces hay que estar atentos que cuando estamos en las manos de Dios, en el Espíritu Santo,
A veces se puede presentar situaciones que tú dices, ¿por qué si ya estoy más con Dios? ¿Por qué se me está poniendo la vida más difícil? Ya sea en enfermedad, relaciones, economía, etcétera. Y es ahí cuando más fe debemos tener, ¿sí? Por eso también acá dice, es evidente, no obstante, que no tiene objeto devolverle el ataque. O sea, cuando el ego ataque, ustedes no hay ninguna necesidad de devolverle el ataque al ego. Dice, pues, ¿qué podría significar eso? Sino que estás de acuerdo con su evaluación de lo que eres. El ego nos ha evaluado como incapaces de amar. Dice, nuestro propio miedo proyectar en lo que más miedo tenemos. Sí, hagas de cuenta que así tal cual el ego utiliza nuestro punto más débil para de ahí agarrarnos. Dice, si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. ¿Acudirías entonces al ego para que te ayude a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia? ¿Cómo ibas a poder escapar de su evaluación de ti, valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? Obviamente, pues lo ideal es no acudir al ego, ¿no? Repito, no estar ahí aferrados a que el ego existe. Dice, no puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso de esta elección, lamentarse es inevitable. En él, pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar, ¿quién decidió esto? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema del pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho todo el sistema en sí. ¿Sí? O sea, por eso es importantísimo que nosotros comprendamos que nosotros no nos podemos autoanalizar. Este es el claro ejemplo de la metáfora del árbol del conocimiento y el fruto prohibido. Obviamente, creo que esto ya lo pasamos, solamente es una metáfora donde obviamente está mal interpretada. El conocimiento es de Dios, ¿sí? Y como el conocimiento es de Dios y todo conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Entonces, cuando se referían en la metáfora de que no tenemos que comer del árbol del conocimiento, se refería a que nosotros no deberíamos de haber competido con Dios en que nosotros éramos los que nos teníamos el conocimiento. O sea, yo me comí el fruto del conocimiento. Entonces ahora yo creo que yo tengo el conocimiento y que entonces ahora yo soy mi propio Dios y yo puedo crear mi propio mundo. Entonces aquí en el mundo, en el sueño, en la Matrix, todo mundo cree que tiene conocimiento y que llenándose de datos, información y aprendizaje va a tener conocimiento. Y de hecho, nuestro lema en el mundo, en la Matrix, es que el conocimiento es poder. Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿para qué queremos ese poder? Lo podemos ver muy claro. El mundo, la persona que tiene poder es de una manera muy egoísta para conquistar, para atacar, para gobernar, ¿se entiende? Y el poder de Dios no es para eso. Es ahí donde nosotros no nos podemos autoanalizar, porque nosotros creemos que tenemos el conocimiento, pero precisamente por habernos salido del conocimiento de Dios, es que es como creamos este mundo de mente. Entonces, autoanalizarse o hacerlo desde adentro eso no nos va a sacar. Por eso dice, tienes que examinarlo desde una perspectiva distinta, desde afuera, para que puedas ver cordura, para que puedas entrar de nuevo a la cordura y notar la diferencia mediante contrastes. Dice, he dicho que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de comunicación de la clase que sea está siempre asociada con una renuncia a saber. Y esto da lugar a una completa ausencia de conocimiento simplemente porque el conocimiento es total. Bueno, ya lo venía diciendo. No cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. No puedes conservar
solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer desde afuera de él, porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego, simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto, nada que proceda de él tiene significado alguno. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de él, sabe que no significa nada. Así de fácil. Cuando tengamos entonces cualquier situación, se lo entregamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está prácticamente como limpiando, ¿no? Dice, si procede de Dios, entonces es verdadero. El pensamiento, la información, lo que le estemos mandando. Dice, si no procede de Dios, no significa nada porque no tiene ningún significado, porque no es real. Si no es amor, no existe, en pocas palabras. Siempre que pongas en duda tu valía, di, Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide pues lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más, devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que Él le restaura su plenitud. Entonces, ¿cómo sabemos cuando el ego nos está hablando? Recuerda esto cuando el ego te hable. Cuando te encuentres en cualquier situación, sea cual sea, que no sientas felicidad, dicha, paz o amor, entonces es el ego. Así de fácil. Porque, como bien dice el curso al principio, en la introducción, lo único opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Entonces, si no es amor, no es real. Entonces, si no es amor, es el ego. 8. Dudas, comentarios a partir de aquí. Acuérdense que también pueden escribir en el chat. Pero a ver si podemos llegar al capítulo 10, la introducción. Se llama Ídolos de la Enfermedad. Me gusta mucho ese capítulo. Bueno, todos, pero digo, me gusta mucho el principio. Vamos entonces con el número 8. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Súper importante esta sección porque aquí es donde nosotros nos sentimos pequeños y desde esa pequeñez creamos la grandiosidad, pero realmente nosotros somos parte de la grandeza de Dios. Entonces aquí es donde también nosotros tenemos que volver a recuperar nuestra valía que es de Dios. Dice así, uno, la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Bueno, yo creo que si comprendiéramos nomás el versículo 1, con eso tendríamos, ¿no? La grandeza es de Dios y solo de Él, y por lo tanto se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha tocado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo tu protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Ojo con esto. ¿Por cuál nos vamos a decidir? ¿Por la grandiosidad del ego, ¿sí? O la grandeza de Dios? Ojo, también esto es súper importante. Nosotros cuando sentimos pequeñez, cuando nos sentimos pequeños, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido pequeños en cualquier aspecto de nuestra vida? No amados, feos, sin conocimiento, tontos, avergonzados. O sea, cuando todo lo que, repito, nos sentimos pequeños. Entonces decimos, no, pero bueno, vamos a empezar con el curso. Yo soy grande porque soy de Dios, etcétera. Entonces, ¿qué hace el ego? No, 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 no. Para que no se me vaya, le voy a ofrecer algo llamado grandiosidad. Y entonces el ego nos empieza a llenar, el autoengrandecimiento nos hace ofrendas del mundo, ya sea dinero,
amor, entre comillas, amor, ¿no? O sea, un puesto político, o sea, mil cosas, dones especiales, etcétera. Dice, la grandiosidad es del ego, la grandeza es de Dios. Así es. No sé si lo dije al revés, mejor me equivoco. La grandiosidad es del ego. Pero repito, el ego te ofrece entonces una grandiosidad cuando se ve amenazado cuando nosotros optamos por la grandeza de Dios. Dice, el propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. Qué curioso. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez, basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperas contigo mismo. Parece, permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión de atacar. Ya nomás la locura del ego, ¿eh? El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Si aceptas tu oferta de grandiosidad, si aceptas su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. Dice, el ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad impulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y puesto que es real, es extremadamente convincente. Mas la convicción de que es real te abandonará a menos que impidas que el ego la ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar tus recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Entonces nos sigue reforzando la idea de que, primero, nuestra valía o lo valioso de nosotros no es otra cosa, algo que nosotros hayamos inventado o la fabricamos nosotros. Es algo que se estableció por Dios, más allá de que si nosotros nos sentimos pequeños, todos nosotros tenemos el mismo valor y es la grandeza de Dios. O sea, nada más para que tengamos una idea. Ya hemos hablado que ser y tener es lo mismo. Somos el reino de Dios y tenemos el reino de Dios. El que nosotros nos hayamos expulsado del reino es el que el ego nos engañó y nos hizo creer que somos pequeños. Tan es así que nos hace creer que somos un cuerpo. Y el simple hecho de creer que somos un cuerpo, como dice el curso, esa pequeña motita de polvo que se va a deshacer en un vaivén a lo largo del universo, pues obviamente, ¿quién no se siente pequeño? Y el ego, pues, constantemente nos hace sentir que somos pequeños. Cuando entonces nosotros queremos ir con Dios y aceptar la grandeza de Dios en nosotros, para vernos como hijos de Dios en la misma grandeza, el ego nos ofrece, ya sabes, todas las tentaciones del ego para hacernos creer y nos ofrece lo que se llama la grandiosidad. Esa llamada grandiosidad, pues no son más que diferentes formas de ataque, pero tú no te das cuenta al principio. Repito, puede ser dinero, puede ser una relación,
obviamente especial, no de amor. Puede ser un trabajo, un puesto, mil cosas que nos puede ofrecer con tal de hacernos creer que somos mejores que los demás. Dice, desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecirla conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniendo a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y por ende no podrías desear al ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es la verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco sucederse alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Ojo con este versículo 5. La pequeñez y la grandiosidad normalmente se ven obligadas a alternar, porque son la misma ilusión, están en el mismo nivel de la ilusión. De repente me siento pequeño, de repente me siento grandioso, o sea, no de la grandeza de Dios, grandioso desde el ego, o sea, desde la creerme superior, creerme mejor, creer, o sea, ser competitivo, etcétera. Dice, al ser ese el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. Un día me siento súper pequeño, otro día me siento en la grandiosidad y así estoy, alternando porque obviamente en el tiempo todo muta, todo cambia, todos son extremos y contrastes. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza es que la has reemplazado por algo que tú mismo inventaste. Quizá con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad, mas más cualquiera de ellas no puede sino ser demente porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación, buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. Se da mucho, sí, 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 claro, se da mucho en las escuelas, en efecto. Sí, pues es que obviamente todo el sistema de enseñanza o aprendizaje que se da en el mundo siempre es la competencia. No se han dado cuenta que siempre desde que nos enseñaron es que tienes que ser competitivo, tienes que ser alguien en la vida, tienes que ser el mejor, tienes que bla, bla. Entonces, obviamente empieza una competencia, que bueno, esta competencia es hasta con nosotros mismos. Es que tengo que ser mi mejor versión. No hay mejor versión. El Hijo de Dios es punto. No hay mejor versión o peor versión. O sea, cada que nosotros nos estamos deshaciendo del ego, simplemente nos estamos reconociendo como lo que verdaderamente somos. El Hijo de Dios, tal como Dios lo creó, santo, bendito e inocente, e ilimitado, eterno, infinito e inmutable. No hay una versión mejor. En la inmutabilidad no puede haber mejor y peor. Entonces simplemente nos estamos deshaciendo de todas las cosas que nos hemos inventado de nosotros mismos. O sea, la pequeñez. Dice, es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. Ojo con esto. Cuando nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Esa es la ley de la cosecha. Eso mismo que siembres, eso mismo cosecharás. Si no sabes lo que estás sembrando, échale ojo a lo que estás cosechando. Si estás sembrando, ¿sí? Grandiosidad, que es la del ego, pues vas a recibir solamente ataque, rechazo, desamor, miedo, etcétera. Si estás sembrando grandeza porque lo estás haciendo a través del Espíritu Santo, vas a ser correspondido, ¿sí? Con amor, así de fácil. Dice, el orgullo no producirá milagros y de este modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad.
La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. Te vas a dar cuenta cuando tus hermanos te lo emanen. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza, pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Por eso es importante también compartir la grandeza con nuestros hermanos. Recordar que nuestros hermanos son valiosos por sí mismos, porque son hijos de Dios y que todos somos del mismo calibre, por decirlo. ¿Sí? Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, o sea, del Espíritu Santo. Y Él mismo mantiene a salvo sus extensiones dentro de su mente. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia, porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia, porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Qué fuerte. Así que cuando nos sintamos pequeños es porque estamos siendo arrogantes, ¿eh? Esa es la realidad. Si te sientes pequeño es porque estamos de arrogantes. Pero bueno, yo voy a copiar esto. Bueno, para terminar esta sección, este capítulo. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y esta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá, pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su fuente, y como la fuente es verdad, la respuesta también lo es. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada de lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Qué hermoso. Ahora entiendo el término arrogancia. Yo pensaba que era ignorancia. No, bueno, y es que, ah, de hecho, hasta podríamos decir que la ignorancia aquí en el mundo es lo que realmente somos, ¿eh? Somos ignorantes. Lo ideal es que contestar, ¿no? O sea, yo no sé nada, mejor todo se lo dejo al Espíritu Santo. Y eso sí es como algo más certero, porque cuando tú aceptas que no sabes nada, entonces el Espíritu Santo puede llegar y hacer entonces la expiación. Cuando nosotros creemos que sabemos, es el ego, ¿sí? Pero bueno, hablabas específicamente acerca de la arrogancia y del, ¿cómo se llama? Y la, ay, a ver, déjalo vuelvo a leer. De la arrogancia y la ignorancia. Bueno, aquí más bien es, a nosotros en el mundo nos han enseñado que ser arrogantes es porque te crees que eres grande, porque te crees como presumido, ególatra. Pero bueno, cuando estás desde la grandiosidad, porque tú dices, si tú dices, yo soy grande, pero tú no, entonces es grandiosidad.
La grandeza es aceptar la grandeza de Dios en mí, aceptar la grandeza de Dios en mis hermanos. Y desde esa grandeza vernos a todos con esa gran valía. Desde ahí, entonces, no estás en arrogancia. En el momento que tú rechazas la grandeza de Dios, como dice aquí, entonces en ese momento sí es arrogancia. Preguntas, comentarios, dudas. Vamos por un capítulo bien interesante, capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Introducción. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Lo he explicado muchísimo en las conferencias. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no existe nada externo a ti. O sea, todo lo que nosotros veamos en nuestro exterior, por decirlo, está en nosotros, que no hay nada externo, solamente es nuestra extensión de amor o nuestra proyección de miedo, no hay más, ¿sí? Y ahora dice, el tiempo y la eternidad están en tu mente, pero siempre van a estar en conflicto, que es el Armagedón. ¿Cuál es el tiempo? Pues el uso que hace el ego, ¿sí? Para podernos seguirnos manteniendo en el infierno. La eternidad, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Lo que se llamaría el angelito y el diablito. Están en tu mente. Dice, y siempre van a estar en conflicto esos dos tipos de pensamientos, ya sea de amor o de miedo, dice, hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. El tiempo es algo que si tú se lo dejas al Espíritu Santo, va a usarlo como una herramienta de aprendizaje y de enseñanza para recordar la paz, recordar la dicha y la felicidad y recordar el amor. Una vez que nosotros recuperemos la eternidad, entonces ya ahora sí vendrá el recuerdo total del amor. Dice, no podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te esté ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes eludirlas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Dios no creó nada a excepción de ti y nada a excepción de ti existe, pues formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre. Eh, Ojo con esto. Este versículo rompe completamente todo el esquema que nos han hecho creer de que nosotros estamos aquí para que Dios experimente a través de nosotros. No es cierto. Dios no se relaciona con nosotros en este mundo. Él no entiende lo que está pasando aquí. Dios, que es perfecto amor, no puede entender cómo es que nosotros hemos creado un infierno. Por eso dice, tus creaciones, cuando habla de creaciones, no fabricaciones. O sea, tus creaciones amorosas, obviamente. Dice, al igual que tú, representan una aportación para él. O sea, son representativas nada más. Representan. O sea, representan. Cuando nosotros damos amor, o cuando recordamos el amor, o cuando extendemos el amor, estamos siendo representativos de Dios. Nada más. Dice, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente. O sea, nada. Dice, porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede trastornarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello.
Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues no duda de sí mismo. Y lo que conoce se conoce, puede conocer porque no se lo reserva solo para sí. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueras como Él. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? Es una pregunta. Nada, obviamente. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. Qué hermoso, qué hermoso. Una obra de arte esta escritura que gana. No podría, voy a repetir este versículo 6. ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, o sea, lo que sea, hermanos, enfermedad, economía, relaciones, lo que sea, cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo contra sí mismo. Qué hermosura, ¿eh? De introducción. Muy bien. Pues vámonos a seguir desarrollando el capítulo 10, ídolos de la enfermedad. Número uno, en Dios estás en tu hogar. No reconoces tus creaciones simplemente porque, mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, porque forman parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a Siempre fue, salvo, porque fue las el Iván leyes de María. Dios, ¿Dijo qué? a ver, tantito, dice, pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, que forman parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protege con su amor. Cualquier parte de tu mente que desconozca esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no es verdad. O sea, nosotros somos solitos los que nos desterramos de la mente de Dios al creer que nuestras propias fabricaciones eran parte de nosotros, o sea, las fabricaciones del miedo, claramente. Si nosotros aceptamos que nosotros mismos fuimos los que nos desterramos y que nadie nos expulsó del paraíso, entonces no hay pecado y no hay un Dios iracundo que nos anda persiguiendo, queriéndonos castigar por algo que jamás existió. Es aquí donde tenemos que aceptar que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, ni existió, ni existirá. Dos, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Wow. Creo que con esto podrías hacer un libro. En Dios estás en tu hogar. O sea, nosotros en Dios estamos en nuestro hogar, pero estamos soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? Mas en el instante en que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Esto no te parece extraño. Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías, ¿no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? Maravilloso esto.
Aquí es donde ya a partir de este capítulo vamos a empezar a escuchar más constantemente. El curso Milagros nos habla, no de manera metafórica, este, que estamos en un sueño. Aquí el curso ya nos empieza a hablar más profundamente de que de verdad todo lo que estamos viendo aquí alrededor es verdaderamente un sueño. Por eso empieza con ese versículo número 1 del párrafo 2. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero simplemente, pero sí siendo perfectamente capaz de que despiertes. Y luego te hace una pregunta, ¿realmente quieres despertar? Y luego te dice, ¿reconoces por experiencia propia? O sea, porque nosotros obviamente aquí en el mundo de los sueños también soñamos, ¿no? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? ¿Y a poco no? ¿Cuántos de nosotros no nos vamos a dormir? Y cuando estamos soñando, en ese momento creemos que el sueño es real, ¿sí? Dice, más en el instante en que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño, en realidad jamás había ocurrido. O sea, ya ¿cuántos de nosotros no hemos despertado de un sueño y de repente cuando ya despertamos dijimos, ah, caray, no era real, estaba soñando, ¿sí? Dice, esto no te parece extraño. Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. O sea, obviamente en el sueño luego parecían que rompíamos las leyes desde la gravedad, las leyes de la, o sea, todo, ¿no? Un montón de leyes, ¿no? Dice, ¿no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? Esto ya es una pregunta que habla de la reencarnación, ¿eh? Y obviamente habla también de este sueño dentro del sueño. O sea, esto es súper importante. Cuando nosotros soñamos solamente y despertamos, solamente pasamos de un sueño a otro sueño. Está diciendo con realidad que estamos dentro de un sueño. Dice, ¿te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente los descartarías si descubrieras que la realidad no coincide con ninguno de ellos? No recuerdas estar despierto. Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientes mejor porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí ahora. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear tu voluntad, habrá, otra vez repito, recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. Súper importante, acabamos de ver. Bueno, tenemos tiempo, creo que podemos leer. Sí, está pequeño este. La decisión de olvidar. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió cuando nos separamos de Dios? Bueno, la ilusión de la separación y luego decidimos olvidar. Dice, a menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. Eso es muy lógico. Primero tengo que conocerlo para poderme disociar de ello. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Por eso es que nosotros cuando nos disociamos del conocimiento, de la verdad, del amor de Dios, nosotros después, obviamente en el olvido, en el sueño, obviamente nos da miedo la disociación, la separación. ¿Por qué? Porque, bueno, otros capítulos lo explica que la separación misma fue el primer sentimiento de miedo, de abandono, de desamor, de culpa, de etcétera. Entonces, nosotros tenemos miedo
a la disociación. Entonces, imagínense una cosa. Estamos nosotros en el punto A, nos disociamos y pasamos al punto B. Y como tenemos miedo de la disociación, no tenemos miedo del punto A, tenemos miedo de la disociación, de la separación que hay entre el punto A y el punto B. Ahora, regresar, ¿sí? Es que tenemos que quitarnos también el miedo a la disociación, porque si no, entonces ahora sería como ahora disociarme del punto B para regresar al punto A, también me va a producir miedo. Por eso es que tenemos que aceptar completamente el punto A y comprender, o sea, el origen, la casa, Dios, y comprender que jamás nos disociamos. Cuando tú comprendes que jamás te disociaste, dejas de tenerle miedo a la disociación. Esa es la parte más importante. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrece al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer tu realidad nuevamente. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Dice, recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es equivalente perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas, te estás atacando a ti mismo y te estás atacando específicamente, perdón, y te estás atacando específicamente que no eres lo que eres. Ay, otra vez, leí mal. Otra vez. Cuando estás atacando, te estás negando a ti mismo y te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Qué fuerte. Claro, porque obviamente si nosotros atacamos es porque tenemos miedo, pero nosotros que somos solamente amor, ¿sí? Cuando yo ataco, entonces me estoy enseñando a mí mismo que no soy amor, o sea, que no soy lo que soy. Tu negación de la realidad te pide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieras que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías que esto siempre te da miedo. Si además reconocieras que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quién eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es de Dios, cuando atacas, no te estás acordando de Dios. Esto no se debe a que esto no se debe a que Él se haya marchado, sino sino a que tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. Qué fuerte, ¿eh? Porque obviamente cuando yo ataco, lo único que yo estoy haciendo es, ¿sí? Olvidarme de que yo soy el amor, porque el ataque suscita el miedo. Y el miedo, pues, emana del miedo, emana el ataque.
En el momento que yo pierdo mi propia identidad, que yo soy amor, porque Dios es amor, en ese momento yo siento como si Dios se alejara de mí o Dios, o yo recordara de nuevo el llamado pecado original, la separación, la disociación. Y entonces, obviamente, menos voy a recordar quién soy. Pero no es que Dios se haya olvidado de quién soy. O sea, yo soy el que me estoy separando. Él no se ha marchado. Yo estoy deliberadamente eligiendo no recordar a Dios cada que atacamos a un hermano, cada que juzgamos a un hermano, cada que lo atacamos, cada que desatamos una ira, cada que lo que sea, estamos eligiendo no recordar a Dios. Qué fuerte es esto. Dice, si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es la paz mental, sino otra cosa. Pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa debe ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente. Solo con que lo observes, esto es completamente evidente solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarle. Qué fuerte. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, estado intentando explicar un poquito cada que voy avanzando en la lectura. Si alguien tiene un comentario, podríamos leer última sección, terminar a las 8:30 en punto, más o menos 8:40, y ahí terminar ya la lectura del día de hoy. ¿Por qué? Pues bueno, el capítulo se llama Los ídolos de la enfermedad. Y pues bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito sobre el dios de la enfermedad. Número uno, no has atacado a Dios y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso, y solo eso, es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso, y lo que esta extraña imagen te lleva a ser puede ser muy destructivo. Obviamente se refiere a nuestro ego, ¿eh? Cuando lo atacamos, nos atacamos, pero como dice, no atacas realmente tu esencia de Dios, atacas a tu propio ego, porque lo rechazas. Dice, mas la destrucción no es más real que la imagen, si bien lo que inventas son ídolos, ciertamente lo veneran. Repito mas la destrucción no es más real que la imagen, si bien los que inventan ídolos ciertamente los veneran. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos, puesto que te lo dio. No tengas miedo de este poder, pues es tu salvación. Acuérdense que cuando lleguemos al tema de los ídolos, bueno, nos van a hablar más adelante, es cualquier cosa que no sea Dios, que tú creas que te pueda dar algo más que Dios. O sea, por ejemplo, hay ídolo del dinero, hay ídolo de la enfermedad, hay un ídolo que puedes hacer hasta un ídolo de un artista, puedes hacer una cadenita como ídolo pensando que la cadenita tiene poderes o que porque trajeron una pulsera del Tíbet y empezamos a hacer un montón de idolatría. Dice, ¿qué consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios salvo su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la afiliación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos. Y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la afiliación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios los, con sus hijos, los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Entonces también es no aceptar el ídolo de la enfermedad en tu hermano. O sea, si un hermano te dice, estoy enfermo,
No aceptes su creencia de que está enfermo. No aceptes su ídolo ni lo refuerces, porque es un ídolo. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Tu reconocimiento de que él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo que él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación de Dios perdiéndote así de vista a ti mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu creador con él? Entonces, súper importante, dice, no te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Y la voy a copiar para tenerla presente y mandárselas al grupo. Dice, creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que él adora. Ay, qué fuerte. Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo Dios, al mismo ídolo que él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación y las enseñan mentes enfermizas que están demasiado divididas como para poder saber que la creación comparte el poder que nunca lo usurpa. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Repito, la enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder, o sea, de tu grandeza. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios, un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que deseas, pues eso es lo que te ofrece. Para obtenerlo, estás, estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya. Y estás dispuesto a mantenerla oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existen. La locura, total. En el reino no hay idolatras, en el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada ser forma parte de él. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, la salud es equivalente de lo que en el cielo es la valía. No es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso. Cuando no te consideras valioso, enfermas, pero la valía que te adjudico puede curarte porque la valía del Hijo de Dios es una y la misma. Cuando dije, mi paz os doy, eso es exactamente lo que quise decir. La paz te llega de parte de Dios por mediación mía. Es para ti, aunque tú no la pidas. Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio, ¿sí? Y la enfermedad es una ilusión. Ojo con esto. Aceptar la paz es negar lo ilusorio y la enfermedad es una ilusión. Entonces, cuando alguien está enfermo es, elijo ver la paz de Dios. Acepto la paz de Dios. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es
idólatra, ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en Él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. Está ahí hablando Cristo, ¿eh? No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz, pero no antepongas otros dioses a él, o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Quieres convencerlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que son parte, crees que son tu padre, porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Y cuando parezcan hablar, perdón, y cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los súbditos con los que lo has intentado suplantar no son nada. Acuérdense, entonces los ídolos es nuestra demencia, nuestra locura de haber reemplazado a Dios. Dicho llanamente, pues, puede que te creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo, te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Dios, o sea, a Él, es interponer a otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en defensa de ellos. No obstante, existen únicamente porque tú los honras. Honra solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero padre. No puedes engendrar a tu padre y el falso padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. Fuerte. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de tu perfecta mansedumbre. Y debido a ese miedo, has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz. Y este altar está en ti porque Dios lo puso ahí. Su voz todavía te llama a retornar y la oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a él. Puedes renunciar al dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a él tú mismo. Pues si ves al dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Y si lo has aceptado, postrarás ante él y lo adorarás porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es la creencia de que puedes elegir que Dios es real. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. Qué fuerte, qué hermoso. Bueno, vamos a dejarle ahí, nos quedamos en capítulo 10, ídolos de la enfermedad, y vamos a comenzar la siguiente sección, el fin de la enfermedad, para la siguiente lectura. Bueno, aquí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, se recuerden que suspendimos la clase de lunes y pensamos en poderla hacer el viernes. Vamos a irles avisando entre mañana y pasado si vamos a tener la lectura del viernes. Yo creo que lo más seguro es que sí. Vamos a dejarse en las manos del Espíritu Santo para que podamos tener esta sección completa. ¿Qué les parece? Para mí estuvo, wow, muy, 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 muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas noches. Muchas gracias, Gita. Bueno, gracias, Mónica. Un abrazote, hermosa. Pues muchas gracias a todos los demás, Mónica, Gita, Leticia, Flor, Socorro, y luego Socorro también no estás muchas veces, pero aquí estamos, ya saben, estamos para servirles. Muchas gracias y bueno, pues entonces dejamos de grabar y nos vemos, bonita noche, nos vemos en la próxima lectura. Bendiciones y gracias a Dios.